todos y bienvenidos a un nuevo programa de estas conversaciones que estamos realizando para el canal de YouTube de la Fundación Civismo. Hoy tenemos con nosotros a Armando Regil, desde México. Armando es CEO del I2Co School of Transformative Leadership, fundador en 2008 del think tank IPEA, también en México, autor de varios libros, columnista en El Economista y un buen amigo de la Fundación. Bienvenido, Armando. Gracias, Juan Ángel. Encantado de estar contigo y con los queridos amigos de Fundación Civismo. Un placer poder conversar hoy y muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambiar ideas. Es un placer. Especialmente pues poder charlar con personas que tienen visiones de la realidad, ¿no? Y de los desafíos a los que nos enfrentamos tan frescos, me parece, ¿no? Porque tu mensaje, pues yo creo que si algo lo caracteriza es precisamente esa frescura, ¿no? Esa cierta disrupción, porque te sales un poco, ¿no? Bueno, no sé, del mensaje más habitual, más mainstream, me parece, que en cierta medida es muy derrotista. Es decir, tú y yo nos conocimos hace ahora un año, poco más de un año, en Madrid, cuando el sol brillaba y las pandemias no existían, ¿no? Pero luego llegó el apocalipsis del COVID-19 y yo creo que ahora la sensación, ¿no?, generalizada es de derrota, de abatimiento, de cansancio y ciertamente pesimista. Sin embargo, tu mensaje, pareces un optimista empedernido y te niegas, ¿no?, pues a entrar en ese discurso derrotista. Entonces, cuéntanos un poco a qué se debe, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Mira, de acuerdo, yo estoy en contra de toda esta visión tan pesimista sobre el presente y el futuro, porque lo veo con esta mirada. Hace unos meses escribí un artículo al que titulé Medio Tiempo. Y para aquellos que son amantes de los deportes, saben muy bien, por ejemplo, en el fútbol, en el soccer, ¿para qué sirve el medio tiempo? Bueno, el medio tiempo es precisamente la oportunidad para hacer una pausa, un alto y revisar qué ha pasado en la primera parte del juego, en el primer tiempo, cómo hemos jugado, qué faltas hemos cometido, si realmente hemos trabajado en equipo, dónde están nuestras principales áreas de oportunidad, con el único objetivo, Juan Ángel, de salir a jugar el segundo tiempo con una mejor estrategia, con una mejor actitud, habiendo aprendido de esas fallas y habiendo aprendido de esos errores que nos lleven eventualmente a ganar. Lo que yo creo es que Dios ha permitido este gran paréntesis en nuestra vida y en nuestra historia, porque más allá de cuál es el origen del virus y todo lo que hay, esta conversación alrededor, incluso en donde caben todo tipo de teorías de conspiración, yo creo que no vale la pena perder tiempo y energía en eso, sino en para qué sirve este momento. Y este paréntesis que Dios nos ha regalado, en mi opinión, sirve para muchas cosas, pero en buena medida para darnos cuenta que mucho de lo que hemos venido haciendo hasta ahora ya no funciona, que hay muchas cosas que son obsoletas, que hay mucho por cambiar, que hay mucho que mejorar, pero que el ser humano tiene la gran capacidad y estamos en condiciones verdaderamente de aprovechar el momento más disruptivo de nuestra historia y este mar y este océano de incertidumbre para salir más fortalecidos, renovados, y esa es la invitación. Yo creo que la apuesta tiene que ser reinventarnos, porque así como hoy vivimos el momento más disruptivo, nuestra respuesta tiene que ser tanto o más disruptiva. Por eso, para mí, Juan Ángel, un momento como este, con todas las características bueno y malo, es un gran momento para mí personalmente de esperanza radical. Creo que estamos llamados a esa gran conversión, a esa gran transformación personal y que esa transformación personal nos mueva a generar un cambio que impacte y que transforme nuestra sociedad, nuestros países, y que eventualmente vivamos en condiciones de mayor libertad, que por ende serán de mayor prosperidad. No, desde luego es un análisis, yo creo que esperanzador, me parece, ¿no? Evidentemente, además, este océano de incertidumbre al que te hacías referencia también es un océano de oportunidades, ¿no? De nuevas oportunidades. También de nuevas amenazas. Y has acabado haciendo alusión a la libertad, ¿no? Y yo creo que es en ese punto de la libertad donde radica, pues, gran parte del debate. O sea, coincido contigo en que merece más la pena mirar hacia adelante y no hacia detrás, ¿no? De qué es lo que ha acontecido y demás. Aunque dicho sea de paso, si hay responsabilidades, pues deben exigirse estas responsabilidades, ¿no? También. Quizá no es comparable, no voy a ser yo quien haga esta comparación ahora mismo,
pero Alemania dejó de pagar hace más bien poco reparaciones al Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, si hay algún país responsable en una pandemia que ha causado millones de muertos y millones, ¿no?, o miles de millones de dólares o euros, como lo queramos contabilizar, en daños o en costes de oportunidades, pues han de exigirse esas responsabilidades. Aunque como dices tú, pues evidentemente lo que corresponde es mirar hacia adelante y salir más fuertes, ¿no? Así es, Juan. Pero mira, te voy a decir algo que para mí es muy importante y ha sido parte, yo diría, de este regalo que me ha dado la vida en estos meses de confinamiento y de cambio de planes. Cuando hablamos de libertad, definitivamente siempre habrá que exigir que los responsables paguen y que haya consecuencias, pero mientras eso sucede, mi punto es dónde ponemos nuestra atención y hacia dónde dirigimos nuestra energía, que es tan valiosa y tan potente. En ese sentido, mira esta reflexión sobre la libertad. Lo pensaba yo unas semanas después de que empezó el primer o la primera etapa de confinamiento. Cuando nosotros pensamos o nos damos cuenta que nuestra libertad realmente allá afuera se ha restringido, porque es evidente, cambiaron los planes, no pudimos viajar, no pudimos asistir a eventos, a muchas cosas que estaban planeadas. ¿Qué pasa? En el momento en el que se restringe nuestra libertad exterior, como lo veo, es que esto se convierte en la mayor oportunidad para reconquistar nuestra libertad interior, que es la primera y más importante para después salir a luchar y a reconquistar la otra. ¿A qué me refiero? En el momento en el que nosotros nos guardamos en casa y empezamos a tener tiempo para pensar en otras cosas y cambian nuestras dinámicas de trabajo, nuestras formas de relacionarnos con los demás de manera virtual a través de Zoom y de tantas plataformas, este cambio de momento que nos aísla de ese ruido y de esos distractores a los que comúnmente estamos expuestos, es una gran oportunidad para reconocer qué hay en mi mente y en mi corazón que me esté atando, que me impida ser verdaderamente libre. ¿Y a qué me refiero? Que es un momento también para reconocer qué miedos tengo, qué ideas preconcebidas, qué prejuicios, qué estereotipos, porque todo esto, Juan Ángel, limita nuestra libertad, restringe nuestra libertad en la mente y en el corazón. Y a veces no nos damos cuenta, pero estamos luchando allá afuera por la libertad sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos siendo esclavos de una serie de fenómenos que no nos dejan ser realmente libres. Por eso, para mí, uno de los regalos de esta pandemia, aunque suene quizás exagerado, es que el hecho de que nuestra libertad exterior se haya restringido como lo ha sido en este tiempo, se convirtió en la mejor oportunidad para reconquistar esa libertad interior. Porque en la medida en la que vamos siendo conscientes de qué me limita aquí y aquí, yo soy capaz de hacer una descarga consciente, psicológica, emocional, que me va liberando internamente. Y esto es muy importante y muy potente. Yo me acordaba, por ejemplo, de las palabras de Nelson Mandela, más de 25 años en prisión, y él decía, nunca dejé de ser libre. ¿Por qué? Porque mientras en tu mente y en tu corazón tú sigas siendo libre, como decía en ese poema maravilloso, soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma, creo que en buena medida esta pandemia nos da la oportunidad de, en este paréntesis, mirar hacia adentro, liberar, descargar, soltar, y en la medida en la que seamos más libres interiormente, vamos a salir renovados, Juan Ángel, a seguir luchando por la libertad, a poder identificar más claramente cuáles son esos enemigos que hay que vencer para que en un plano mucho más amplio seamos mucho más libres. Pero no podemos luchar por esa libertad allá afuera si nosotros seguimos estando atados a paradigmas que nos van a condicionar y que nos van a limitar a dar lo mejor de nosotros. Esa es una reflexión que quiero dejar aquí al margen de lo que estamos viviendo, porque creo que hablar de libertad interior también es fundamental. No, y me encanta la reflexión, me encanta la concepción de la libertad interior, porque además la comparto, ¿no? Como prerequisito, ¿no? O condición necesaria, quizá no suficiente, pero sí necesaria para ejercer otras dimensiones de esa libertad que además es un todo indisoluble, ¿no? Sin embargo, tú me has hablado de Nelson Mandela, permíteme que te hable de otro preso, en este caso en la literatura, ¿no? Que es el Conde de Montecristo. Su prisión en el Château d'If, quiero recordar, le lleva a aprender a escribir, a aprender a leer, aprender latín, aprender esgrima, pero su misión fundamental, no olvidemos que era escapar. Claro. Era escapar. Entonces yo creo que
creo que por un lado, efectivamente, ¿no? Está este confinamiento que nos han impuesto, ¿no? Que no hemos elegido, que nos ha venido dado, ¿no? Sobrevenido, ha facilitado o ha creado pues un ambiente propicio para pues, resetearnos nosotros mismos, ¿no? En el buen sentido, claro. En el buen sentido del término. Pero eso no quiere decir que no hayamos de plantearnos nuestra situación actual, ¿no? Y en este caso tratemos de escapar, de superar también esta restricción pues, de movimientos o de libertades en general, ¿no? Por supuesto. Volviendo a la cuestión del reseteo, claro, bueno, este es un término quizá demasiado utilizado por estas fechas, ¿no? A lo largo de todo este año. Y yo creo que también esto une con la cuestión de la libertad, ¿no? Y es que, claro, que esto va a ser un momento de pues, repensar nuestra vida, de mirar hacia adelante, de cambiar usos y costumbres, de innovar, de lo que sea. Eso es cierto, ¿no? Ahora bien, la cuestión es hasta qué punto nosotros vamos a ser los que toman esa decisión y hasta qué punto se va a tomar esa decisión por nosotros, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que giran en torno a la gran cuestión del gran reseteo, ¿no? Que como tú conoces muy bien es esta iniciativa del Foro Económico Mundial, organización con la que tú estás muy familiarizado, ¿no? Y que realmente lo que tiene es un manual de instrucciones, ¿no? Entonces, claro, ese manual de instrucciones evidentemente no va a ser elegido democráticamente, carece de esa legitimidad, ¿no? El foro como tal no es ningún organismo público, sino privado, pero es un plan, es una apuesta, ¿no? Es mirar hacia adelante, como dices tú. La cuestión yo creo que es, al margen de si el plan es bueno o no es bueno, que eso es otro debate, es, ¿ese plan va a ser impuesto o va a ser elegido por las personas o en este caso por los estados, ¿no? Y esto se puede aplicar a nivel micro, ¿no? A las personas, de hasta qué punto van a ser capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esto es algo que sobre lo que yo hablo con mis alumnos en clase en ocasiones. Y es que históricamente las grandes revoluciones tecnológicas traen consigo grandes transformaciones también en la concepción del hombre y en la concepción de la sociedad, ¿no? De cómo se organiza políticamente. Es decir, traen consigo nuevas ideologías, etcétera, ¿no? No se entiende el capitalismo o el marxismo, por ejemplo, sin revoluciones industriales. Entonces, no es descabellado pensar que ahora va a suceder lo mismo, ¿no? En esta cuarta revolución industrial o tecnológica que vivimos. Y en ese sentido, en la primera revolución industrial era quizá relativamente fácil dejar los aperos del campo y aprender a trabajar en un telar. En 2 meses aprendías esa habilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con los 300 millones de personas que conducen para transportar a otros? ¿Van a transformarse en 2 meses en ingenieros de software? Es decir, ¿hasta qué punto depende de nosotros esa transformación y hasta qué punto no tenemos nada que opinar al respecto, ¿no? Sino que nos va a venir dada? Mira, es una gran pregunta, Juan Ángel, y o sea, no sabemos, las respuestas pueden ser múltiples en función a cómo evolucionen las cosas en los próximos meses y años. Yo lo que diría es lo siguiente. Para mí el concepto del gran reinicio es lo que se vuelve muy potente. Entiendo la preocupación, entiendo la amenaza. Yo me quedaría con el gran concepto que para mí es sinónimo de oportunidad en el sentido de que hoy tenemos como seres humanos la posibilidad de renacer y de resurgir. Entonces, si partimos de que hoy podemos aprender de muchos de nuestros errores, bueno, si sabemos que parte del problema ha sido permitir que otros decidan sobre nuestras vidas, que otros impongan sus formas de ver la realidad, sus agendas, bueno, queda clarísimo que una de las grandes batallas seguirá siendo cómo ser libres en un mundo que tienda a mayor control o a mayor dominio de grandes jugadores. En ese sentido, yo no voy a defender en ningún momento la postura del foro. Lo único que diría es que a mí me parece interesante la propuesta de entender que al final es una comunidad multi-stakeholder. Y al haber tantos jugadores, tantos perfiles involucrados, esto puede ser, al mismo tiempo que pudiera verse como una amenaza, puede ser una gran oportunidad, porque en esa diversidad, en ese abanico de colores, de distintas formas de pensar, nacionalidades, razas, en fin, se pueden generar procesos distintos que nos conduzcan hacia algo mucho mejor. Yo personalmente soy un gran creyente del poder de la co-creación, o sea, entendiendo que Dios
como creador del universo, de la vida, de todo, nos ha llamado a existir por amor a cada ser humano y nos ha hecho co-creadores con él para seguir participando de su creación. Yo creo que el concepto de co-creación es muy potente, Juan Ángel, porque hoy nos da la oportunidad de reconocer que cada ser humano tiene un rol importante que jugar en esta nueva, en la construcción de una mejor realidad. Eso quiere decir que todos importan, que todas las voces suman y no es nada más es quién ordena y quién domina y quién obedece. O sea, creo que parte del desafío nuestro es romper con ese paradigma, es romper con esta concepción de cómo ha sido hasta ahora. Nadie nos garantiza que vaya a ser totalmente distinto, pero sí creo que dependa de nosotros. Yo les digo mucho a los jóvenes en conferencias, una gran noticia para mí siempre es que el futuro no está definido. Aunque a veces nos hagan creer que sí, depende totalmente de nosotros, de nuestras decisiones libres para darle forma a ese futuro. Lo que quiero decir, Juan Ángel, es que comparto tu preocupación, pero yo lo que diría es que la gran oportunidad está precisamente en hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros, en abrir una conversación más amplia, en generar un diálogo que nos permita identificar claramente, sí, las luces y sombras para evitar caer en esos escenarios que son de mayor riesgo y enfocarnos en todo lo que puede ser positivo. La clave para mí está en la conciencia humana, o sea, en qué tan abiertos vamos a ser para ser conscientes que en la medida en la que tomamos decisiones, esas decisiones implican asumir responsabilidad porque cada decisión tiene consecuencias. Entonces, lo que quiero decir en resumen es que el concepto del gran reinicio que tiene pros y contras, yo personalmente trato de verle la parte de oportunidad en el sentido en el que para mí lo que este momento nos plantea es la mayor oportunidad de reimaginarlo todo. Si sabemos que el modelo económico ha traído enormes beneficios y ha tenido muchísimas cosas positivas, pero también ha generado una brecha que hay que saber resolver urgentemente para que esto no alimente a los populismos y a las izquierdas radicales que optan por irse al otro extremo. Bueno, ¿cómo reimaginamos? Si esta oportunidad nos da esa posibilidad de reimaginar los sistemas políticos que también son obsoletos, los modelos de partidos políticos tradicionales, todas las dinámicas que tenemos, ¿no? Los modelos educativos que también se vuelven de pronto obsoletos y hoy hay una gran tendencia hacia desaprender para reaprender, entendiendo que verdaderamente no podemos seguir aprendiendo solamente con base en lo que ya pasó, sino toca aprender con base en las posibilidades de un futuro que emerge. Entonces, el punto aquí es cómo aprovechamos este momento para evitar caer en las trampas en donde ya hemos caído anteriormente, sabemos cuáles son los resultados y seguimos haciendo lo que veníamos haciendo antes de la pandemia y por lo tanto, en esta oportunidad de medio tiempo, decir, a ver, ¿qué puede ser distinto? ¿Dónde estoy yo parado? ¿Cuál es mi primer ámbito de influencia? ¿Cómo me hago responsable como ser humano, como ciudadano, en mi propio círculo, en mi propio metro cuadrado? Y a partir de eso voy generando otro tipo de dinámicas, voy tomando otro tipo de decisiones para inspirar. Por eso, mira, he querido utilizar hoy esta playera, ¿no? Creo que el mundo hoy, Juan Ángel, necesita historias que nos inspiren. Y esas historias no necesariamente van a venir del top of the world, de aquellos que van a Davos, por ejemplo. Viene de ti, de mí, de personas, de ciudadanos comunes y corrientes que creen en esta posibilidad de un mundo mejor, que luchamos todos los días desde nuestra trinchera. La labor extraordinaria que hacen ustedes en Fundación Civismo y en tantos otros think tanks, espacios de diálogo, de intercambio de ideas. Bueno, todo eso va a ir sumando, pero también seamos realistas. Hay que abrirnos a otras posibilidades en el sentido de usar nuevas tecnologías, buscar cómo generar más impacto, o sea, cómo aprovechamos las herramientas que están allá afuera a nuestra disposición para que nuestro mensaje, para que todo esto que creemos y que sabemos que funciona, pueda llegar a más personas, de tal manera que ampliando esta conversación haya más conciencias abiertas y dispuestas a sumarse a este momento, llevándolo hacia el lado positivo o hacia el lado correcto, que es el de mayor libertad y por ende mayor prosperidad, no hacia el lado de mayor dominio, de mayor control, de mayor sumisión. Eso va a depender de nosotros y de la manera en la que entendamos que si bien hay riesgos, también hay oportunidades y mejor nos enfoquemos y abracemos las oportunidades desde donde estamos. Sí, no, desde luego es una visión optimista, no sé si idealista o idealizada de qué podemos sacar en claro de esta pandemia.
yo la verdad es que no es que sea pesimista, pero sí que estoy viendo, por ejemplo, ciertos fenómenos en mi país o en Estados Unidos, ¿no? Y me parece que dentro de esos grandes players que mencionabas antes, ¿no? Económicos o políticos, o sea, ahora que estamos quizá, no sé si en los últimos compases de la pandemia, pero la situación claramente está más relajada, por lo menos en Occidente, y yo creo que es business as usual, ¿no? En cierto punto. Lo que no quita que personas, ¿no? Del vulgo, del pueblo llano, pues estén inspirando, estén reinventándose, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no podemos tener una cosa sin la otra, es decir, dentro del liberalismo se habla hasta la extenuación de libertad negativa, ¿no? Ausencia de coerción o coacción, ¿no? Libertad de... Se habla muy poco de libertad positiva, ¿no? De esa libertad para, ¿no? Esos requisitos o condiciones pues son necesarios para ejercer la libertad. Y eso pues sin las estructuras necesarias, ¿no? Sin el Estado que crea ese entorno donde pueden prosperar esas decisiones en libertad a las que tú haces referencia, pues me parece, es a lo que me refiero, ¿no? Con un cierto, pues al referirme a tu propuesta con un cierto idealismo, ¿no? Ojalá me equivoque, pero la verdad es que por lo menos en mi país estoy viendo cómo ahí arriba nada ha cambiado, ¿no? Oye, no, perdón. Si eso se han acentuado desgraciadamente algunas tensiones y lo que me lleva a otro punto, ¿no? Y es que deberíamos reconducir la batalla al nivel personal, como tú mencionabas, ¿no? Antes, fuera de cámara, hablábamos de que parece que esto es una lucha titánica entre las ideologías, ¿no? Entre estas formas, que al final también son formas de dominancia, ¿no? Claro. A nivel de ideas. Y que, sin embargo, deberíamos centrarnos en las personas, ¿no? Es decir, pues lo que decíamos antes, ¿no? Deja de cambiar el mundo, encárgate de ti mismo, ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo, ten tu cuarto ordenado y a tu familia feliz. Y luego ya si eso hablamos de cambiar tu sociedad o tu país y demás, ¿no? Y si cada uno de nosotros hiciera eso individualmente, pues el mundo sería un lugar mejor, ¿no? Mira, ahorita que mencionas algo muy importante, Juan Ángel, en España, que parece que arriba nada ha cambiado, parece que no se hubieran sacudido muchos de los principales actores, ¿no? Sobre todo en la política, cuyas decisiones influyen en la vida de millones de personas. Bueno, no te digo en México, mucho peor. O sea, no solamente pareciera que estamos, como dices tú, igual que antes de la pandemia, nosotros estamos tristes y desafortunadamente mucho peor que lo que estábamos hace 1, 2, 3 años, porque este gobierno ha sido el peor gobierno que hemos tenido en muchísimas décadas. Lo que te quiero decir es, bueno, precisamente cuando la realidad es tan dura, porque en México lo es, o sea, el manejo de la pandemia ha sido desastroso, el manejo económico, la crisis de inseguridad que se está produciendo, todos los problemas que acompañan a estas malas decisiones. Yo te diría, si solamente, bueno, voy a hablar ahora sí de manera solamente personal, si yo, por ejemplo, solo me enfocara en eso, estaría prácticamente deprimido, sin ninguna esperanza hacia adelante. Por eso también creo que es importante a veces estas gotitas o estas dosis de idealismo, porque es lo que nos permite ver más allá del momento negro, más allá del momento crítico. Yo veo que hay muchas personas que están pasando por un momento muy, muy doloroso en sus vidas, por la pérdida de seres queridos, por la propia enfermedad, por la pérdida de su trabajo, por la disminución de sus ingresos, por el cambio en sus planes y en sus proyectos de vida. Y es un dolor y es un sufrimiento humano profundo. Esto toma tiempo en sanar la herida, esto tiene consecuencias, por supuesto, pero por eso también creo que es importante de pronto tratar de ver un poquito más allá de lo evidente. Tenemos que imaginarnos un escenario mejor, porque si no nos vamos a quedar verdaderamente atados y sufriendo. Decía Albert Einstein, en los momentos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Fíjate, Einstein, uno de los hombres más inteligentes que ha habido, uno de los científicos más sobresalientes. Y él decía, más importante la imaginación que el conocimiento, Juan Ángel. Por eso yo me digo a mí mismo y le digo a la gente, atrevámonos a soñar y a imaginar un mundo mejor, porque pues, nosotros, bajo la lógica y el conocimiento que hemos adquirido, esto está mal y va de mal en peor. Pero si nosotros seguimos creyendo que está mal y va de mal en peor, eso lo único que va a hacer es que anímicamente nos va a encoger, nos va a afectar, nuestro estado de ánimo se va a deprimir y si nosotros tenemos la moral caída,
no vamos a poder ganar esta batalla o esta guerra. Decía un querido amigo que fue subsecretario de Defensa en Estados Unidos, en el Pentágono, Roger Pardo Maurer, ¿cuál es la primera condición para ganar cualquier guerra? Que la moral del ejército esté en alto. Y hoy la moral está muy caída por todo lo que estamos mencionando y porque la realidad es así. Entonces, yo creo que tenemos que permitirnos cierta dosis de idealismo, tenemos que permitirnos, como decía Einstein, abrir espacio a la imaginación, porque nuestros problemas, querido Juan Ángel, como los hemos venido resolviendo hasta ahora, no nos van a dar resultados diferentes, tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que abrir espacio a desarrollar nuestro liderazgo creativo, a hacer cosas disruptivas acordes a esta realidad. Y quiero decirte una última cita importante para terminar este comentario. Hace tiempo leí un libro maravilloso de Steve Forbes, que por cierto es un gran defensor de la libertad, y este libro se llama Power, Ambition and Glory. Y en este libro Steve Forbes hace un recuento de los grandes líderes en 2000 años de historia. Y entonces lo que dice Forbes es saber cuál fue el común denominador de estos grandes líderes, más allá del momento que vivieron, de los retos que enfrentaron, de todo a lo que ellos, cada uno sufrió personalmente. Bueno, hay un común denominador, y el común denominador es que estos líderes se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional de su época. Y esto es algo que vale la pena siempre subrayar, atrevernos a desafiar el pensamiento convencional. Y el pensamiento convencional, Juan Ángel, tú lo sabes muy bien, siempre está inundado de pesimismo, de no se puede, de no lo hagas, de así ha sido y esto va de mal en peor. Pero aquellos que se atreven a desafiar eso y que miran más allá de lo evidente, son los que abren nuevos caminos, los que generan nuevas oportunidades, los que inspiran a otros a encontrar nuevas soluciones. Yo creo de verdad que todos estamos llamados en un momento así, por difícil que sea, a desafiar el pensamiento convencional, a desafiar esas voces del miedo, del cinismo, de los prejuicios que nos ponen los pies en la tierra de una manera que no nos permite ver más allá y soñar en grande. Entonces, pues yo creo que seguir también el consejo de Einstein, abrir espacio a la imaginación, en donde además están latentes muchas de las soluciones y de las respuestas que hasta ahora en condiciones normales no hemos encontrado. No, me encanta, me encanta. Ojalá más gente tuviera ese atisbo de esperanza también, ¿no? Me parece, junto con el optimismo que tienes tú. Mi pregunta, fíjate, es más, vamos a democratizar esto un poco. Hablas de este reinventarse, ¿no? De dar soluciones nuevas a problemas que también son nuevos, ¿no? Porque también son disruptivos, entonces hay que dar respuestas disruptivas, ¿no? A estos nuevos problemas. Mi pregunta es, ¿esto es para todos los públicos? En otras palabras, dices que el común denominador de los líderes es que tenían pues, esa gran imaginación, ¿no? Para imaginar un mundo nuevo, un mundo mejor, en este caso, ¿no? Según su parecer. Pero claro, aunque todos los líderes eran así, no todos son líderes, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tenemos todos esa capacidad innata para reiniciarnos, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, de desafío, de amenaza? Por supuesto, es una gran pregunta porque sin pensarlo dos veces la respuesta es sí. Y te voy a decir por qué o cómo lo veo yo de manera personal. Otra vez, perdón que hable así, pero no puedo hablar por otros. Tengo que hablar por mí en este caso y por esta experiencia personal que he tenido y la comparto porque si puede ser de utilidad para alguien, encantado. Mira, sí estoy convencido que se puede, Juan, por una razón. A ver, más allá de cualquier diferencia entre seres humanos, tenemos la misma esencia. Somos seres humanos. Voy a hablar aquí también como creyente, creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la convicción de quienes somos cristianos, católicos. Y la verdad, yo lo que creo es que Dios verdaderamente nos está regalando, y regreso a ese punto, esta grandísima oportunidad en donde claramente somos humanos con limitaciones, con una enorme capacidad, pero también con limitaciones. Y creo que precisamente tenemos en la fe un regalo muy grande que nos ayuda y nos complementa a la razón para poder hacer que esto suceda. Yo sí creo profundamente en estas palabras que dicen en el Evangelio que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
El problema es que estamos totalmente cerrados a ese amor transformador y a esa posibilidad de que Dios nos renueve. Pero si algo nos está demostrando esta pandemia, y lo dijo el Papa Francisco repetidamente, es que nadie se salva solo. Primero porque todos necesitamos de todos, pero sobre todo porque necesitamos de Dios. En la medida en la que nosotros nos abrimos y permitimos que Dios nos renueve, nos transforme, esto que para nosotros parece en momentos impensable e imposible, sucede. Lo digo de corazón por experiencia. Durante el tiempo en el que estuve escribiendo este último libro que pronto estará por publicarse, parte importante del mensaje fue reflexionar sobre esto, o sea, realmente entender que nuestra condición humana, al momento de sufrir tanto, se ve muy limitada para superar ciertos obstáculos y para poder verdaderamente dar ese salto hacia adelante cuando la realidad nos abruma y nos sobrepasa. Pero es en ese momento cuando la fe tiene más sentido y cuando, si nosotros confiamos y creemos verdaderamente en los milagros, decía un amigo hace tiempo, un milagro existe cuando hay gente que lo cree, porque si lo crees, lo creas, si lo crees, sucede. Y en ese caso, confiar en que verdaderamente todos podemos reiniciar en ese mejor sentido de la palabra, podemos reinventarnos, no estamos solos. Por supuesto, yo respeto cualquier opinión al respecto y cualquier creencia, cualquier forma de entender la vida, pero yo hoy les comparto de corazón, desde mi propia experiencia, si nosotros nos abrimos a que Dios sea el que transforme nuestras vidas, vamos a ver cosas maravillosas. El tema es qué tan dispuestos estamos de verdad a sacudir nuestro ego y a decir esto lo resuelvo yo por mi cuenta, esto lo controlo yo, esto lo puedo yo solo, o verdaderamente reconocemos que necesitamos de una fuerza superior a nosotros. No, me encanta, me encanta. Esta yo creo que hay que dejarla como reflexión final. En realidad lo que has hecho es, me parece a mí, y si me lo permites, resumir las virtudes, que son virtudes teologales. Es decir, has hablado un poco de fe, ¿no? Has hablado de caridad para con los demás, ¿no? Como decía el Papa Francisco, y también para con Dios, que es amor, es caridad. Y también has hablado, no ahora, pero has hecho referencia a ello pues, muchas veces en esta media hora de conversación, a la esperanza, ¿no? Que ahí es algo que también recoge cuando habla de estas virtudes teologales, por ejemplo, Lewis, ¿no? En Mero Cristianismo, que habla también de aquello a lo que he hecho referencia antes, ¿no? Que, o sea, el que trata de salvar la civilización es que va a fracasar él y va a fracasar la civilización, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es invertir en nosotros mismos, ¿no? Espabilar nosotros. Esto lo señala justo en el capítulo, no sé si es en el de, no sé si es en fe o en esperanza, uno de los dos. Dedica creo que un par de capítulos incluso a la fe en este libro de Mero Cristianismo. Pero bueno, pues me encanta el mensaje positivo, creo que llevarlo a mucha gente, así que tendremos que repetir conversaciones como esta, hermano. Por supuesto, mira, de verdad, Juan Ángel, todo lo que nos permita estar mejor, sentirnos mejor y ayudar a los demás, tenemos que hacerlo, pero este tema de vivir la esperanza, y no solamente digámoslo, verdaderamente sintámosla y eso tratemos de compartirlo con los demás, porque la esperanza es esa virtud, es ese don que nos mantiene de pie, aún a pesar de las contradicciones, a pesar de todo eso que vemos allá afuera que nos duele, que nos desanima. O sea, tenemos que ver más allá de este momento y, repito, confiar de verdad que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, sigamos haciendo lo que humanamente podemos, sigamos dando lo mejor todos los días, sigamos generando estos espacios de conversación, de aprendizaje, todo lo que ustedes hacen es extraordinario. Ahora, ¿cómo lo volvemos? ¿Cómo lo escalamos? ¿Cómo hacemos que el mensaje llegue a más personas? ¿Cómo hacemos que se vuelva exponencial? Esa es verdaderamente una de las grandes tareas que tenemos quienes estamos dedicados a una labor como ustedes desde un think tank, nosotros desde un think tank, desde una escuela de liderazgo. Entonces, pero es la conversación, en mi opinión, que tenemos que hacer que crezca conforme otros participen de ella, pero con esta convicción profunda que el futuro va a ser mejor en la medida en la que tomemos otro tipo de decisiones y que este sufrimiento pasajero, que este momento difícil nos está conduciendo, si así lo permitimos, a esa renovación que necesitábamos los seres humanos para salir fortalecidos y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Por eso a tu gran pregunta, no importa, Juan Ángel, cuántos años tengas, no importa que hayas estudiado o no, no importa cuál sea tu profesión,
tu empleo, tu trabajo, si eres jefe, si eres lo que seas, no importa. Hoy Dios nos regala, en mi opinión, la grandísima oportunidad de renacer, de resurgir, de reinventarnos, y en ese sentido cosas extraordinarias hacia adelante pueden suceder. Estoy convencido de ello. Ojalá sigamos conversando, como has dicho, y vayamos viendo con el paso del tiempo incluso cómo muchos de estos problemas los vamos superando juntos y cómo vamos dando forma a un mejor futuro por nosotros, nuestros hijos y los que vengan. Nada, a por el futuro que es nuestro. Pues con esto terminamos, Armando. Ha sido un placer charlar contigo. Hablaremos más, esto tenlo por seguro. Os invito a todos a que, por un lado, os suscribáis, desde luego, a nuestro canal de YouTube para ver, Dios mediante, conversaciones tan interesantes como esta. También seguid, por favor, a Armando en sus diferentes redes sociales, que pondremos pues el enlace a estas redes sociales en la descripción del vídeo. Tiene un mensaje, como veis, muy atractivo, muy reconfortante, especialmente en estos tiempos cuasi apocalípticos. Así que nada, a seguir Armando, que tiene mucho y muy bueno que contar. Hasta la próxima, señor. Gracias, Juan Ángel. Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño hasta España, a ti, a todo el equipo de Fundación Civismo. Gracias por esta conversación y siempre a la orden para seguir compartiendo. Hasta la próxima, cuídate mucho.